Bienvenidos cazadores a nuestro segundo episodio de Cuentos de Cacería. En este episodio nosotros queremos compartir con ustedes una cacería que yo hice para los Elk Bros. Está grabada en inglés principalmente, pero aquí abajo están los subtítulos para que puedan entender todo el contenido. Welcome, cazadores, to our second episode of Cuentos de Cacería. And the idea of this video is to share with you a hunt I did with the Elk Bros, and it's mainly done in English. However, there will be subtitles here for the areas in which I speak Spanish. La intención de este video es mostrarles a ustedes un tipo un poquito distinto de cacería comparado al que vieron en el video anterior. En el video anterior yo estaba metido en una caseta cazando con arco. En este video ocurrió en diciembre, fue antes que el video anterior, y acá yo me subo en un tree stand y cazo con el arco desde el tree stand. Mi objetivo en este viaje primordialmente era cazar con una nueva flecha que yo había construido, una flecha mucho más pesada, con una punta de flecha mucho más agresiva, mucho más grande. Yo quería ver cómo funcionaba esta flecha con los cochinos. Bueno, un viaje lleno de emociones, una tarde increíble donde tuve varias oportunidades y sucedieron varias cosas de las que aprendí muchísimo. Entonces vamos a ver si poco a poco a través del video les voy explicando las cosas que sucedieron y por qué pienso que sucedieron. Que lo disfruten mucho, escríbanos cualquier pregunta que tengan y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos apoyando. Y si les gusta el video denle like y escríbanos todos los comentarios que tengan al respecto. Bienvenidos nuevamente cazadores y que lo disfruten. Good morning. I'm about to head out to the Red River on a hunt. Going to try those 3 puppies, hopefully stick some piggies. Packed, unloaded, ready to go. We got about 5.5 hour drive. I'm a little bit late if I want to get there in time for the afternoon hunt. So we'll see how we perform today. All right, just got here. Check that out, guys. So I need to quickly unpack, just take all this stuff out of the truck, change real quick, and then get going because I need to be on that tree stand at 3 p.m. today. It's December 2020, Red River hunt. Okay, so I got another 10 minutes or so to get to the tree stand. I'm already unpacked. I'm all dressed up and ready to go. Got my bow with my bullets ready. So here we go. Stay tuned. Now I'm gonna be walking towards the tree stand. Just got to the spot. Gonna be climbing up there. So, looks like they've been busy. All right, all set up and ready to go. We're gonna test a new broadhead. I got my pedal stall here for recording the shot, and then here to record the draw. So it's 3:20, and feeders should go off at about 4. So wish me luck.
Well, dang it. Well, dang it. DRT, baby. DRT. Fetal Lackes. 100%. Yeah, baby. You saw what happened, man. I'm still shaking. Fetal Lackes. Man, it's like, I don't know, like almost 7 o'clock p.m. It died right there, guys. Let's go check this guy out. Man, I can already smell it. Boy. Big old boy. Big old boy. Look at the mess, you guys. Oh boy. Look at that. Shot him through the neck. There's the arrow right there. Oh, big old boy. Heck of a deal, man. Look, there's blood everywhere. Just look at the arrow. This is what I'm talking about, guys. 250 grain. Arrow's in perfect shape, ready to be shot again. After getting a full pass through that big bore. What a night, guys. What a night. So it went through the thick hide. It went right through the shoulder blade, shattered it, went in an angle like that, and it came out here. And as you can see here, it actually, I can feel some shattered ribs here as well. So I got some ribs on the way out, and it just went out through the hide as well. Hide is not as thick down here, but on the other side it sure is. And you saw the broadhead, it's intact. The whole arrow is intact. This is a big hog, y'all. So it's a pretty good test right there of how good this broadheads are. Cool, so pig is cleaned and in the cooler. I've already set up my bed, my sleeping quarters here inside my truck. So I already had something to eat. I'm gonna take a nap, get up early tomorrow, start over, see what comes in.
Luis, leader of the Venezuelan mafia, out. Bueno, ¿qué les pareció el videito? Full de emociones, ¿no? Pero bueno, como podrán ver, entre las cosas que sucedieron, tuve 3 oportunidades distintas de disparar cochino, que eso es súper raro. Normalmente, si acaso una oportunidad. Pero esa noche, yo no sé qué pasaba, estaban los animales muy movidos, los cochinos muy movidos. Y como vieron el primer cochino grande padrote que llegó, el cochino rojo ese, yo sabía que el viento no estaba a mi favor. Es decir, el viento estaba soplando de mi espalda hacia el feeder, hacia el comedero. Y yo estoy seguro de que eso tuvo mucho que ver. Fíjense que yo no hago absolutamente nada de ruido, mi movimiento es mínimo tratando de agarrar el arco y de repente pareciera que le metieran un palazo a ese cochino por la nariz y yo, bueno, pienso que es el olor. El olor es súper importante. Ese cochino apenas sintió el olor, se dio media vuelta y salió corriendo. Entonces, bueno, en ese momento dije, bueno, ya, se me acabaron las oportunidades y aquí no tengo más nada que hacer. Después, en la segunda oportunidad, ya estaba empezando a oscurecer, llegaron los cochinos y ahí ustedes dirán, bueno, pero si estuvieron ahí bastante rato comiendo y tal, ¿por qué no los disparaste antes? Bueno, primero, yo tenía que tener mucha paciencia y esperar que llegaran todos, porque ¿qué pasa? Que ellos van llegando poquito a poco, llegan unos más osados adelante, vienen otros atrás que son más bellacos. Entonces, hay ojos posicionados en distintos sitios y cualquier movimiento, si los que vienen atrás, que son más bellacos, me ven o me huelen y se espantan, entonces van a alertar a los que están ya en el comedero. Entonces es preferible a veces esperar a que todos lleguen y todos se concentren en la comida, que fue lo que hice. Además, estaban moviéndose demasiado. Cuando llegaron todos yo me enfoqué en el más grande. Pero como ya estaba oscureciendo, no tenía buena iluminación para hacer un buen tiro. Por eso prendo la luz verde. Cuando prendo la luz verde, novatadas, lo que hice fue que prendí la luz verde de una vez hacia arriba y cuando bajo el arco, lo bajo rápido con la luz verde, los ilumino todos y ellos normalmente no ven ni la luz verde ni la luz roja. Pero ¿qué pasa acá? Que el cambio fue tan drástico del movimiento de no tener luz a tener luz que ellos sí ven las sombras que genera la luz. Entonces, ese movimiento drástico definitivamente los espantó y ahí sí salieron todos corriendo. Y bueno, en ese momento dije, bueno, aquí sí fue, se acabó la noche, no voy a tener oportunidad hoy. Definitivamente un aprendizaje de si voy a usar la luz verde, hacerlo poco a poco. Ahí en ese momento decidí simplemente esperar un rato más hasta que terminara de oscurecer y llamé a mi esposa, me puse a hablar por teléfono con ella y mientras estoy hablando por teléfono con ella, acuérdense que yo me monté antes de las 4 de la tarde en este Triestán y ya estamos hablando de que yo disparo ese cochino 7 y media de la noche. Entonces mientras estoy hablando por teléfono con ella escucho el pisado de las hojas detrás de mí. Y en ese momento digo, ahí viene otro. Y le digo a ella, mi amor, te tengo que colgar porque viene un cochino, viene un cochino. Le cuelgo. Y en ese momento este cochino viene muy poco a poco acercándose. Ahí yo agarro el arco, eso no se ve en el video, pero yo agarro el arco porque además está oscuro, ¿no? La intención de la otra cámara era filmarme a mí mientras yo hacía todos estos movimientos, pero ya oscuro esta cámara no me agarraba a mí porque no estoy iluminado. Agarro el arco y muy silenciosamente me pongo el arco en posición y lo apunto hacia arriba y prendo la luz verde hacia arriba y muy poco a poco voy bajando la luz verde. Se vaya adaptando el cochino poco a poco con la luz verde mientras la luz verde va bajando hasta que logré apuntar directamente al feeder. Cuando tenía el feeder, el comedero, totalmente apuntado, ya el cochino estaba en la zona y ya sus ojos estaban un poquito más acostumbrados a la sombra que estaba generando la luz verde y se quedó tranquilo. En ese momento yo abro el arco y de por sí ven que cuando abro el arco el cochino como que escucha algo y levanta la mirada y se queda tranquilo y vuelve a bajar la mirada. Pero ese cochino jamás me dio un tiro totalmente broadside, que es totalmente perpendicular. Él siempre estuvo angulado con la cabeza un poco hacia mí, lo que llamamos nosotros quartering towards, hacia mí. ¿Qué es lo que yo veo? Que ya como habían comido ahí venados, los mismos racunes que vieron en el video, los cochinos que llegaron anteriormente, del lado donde yo estaba, del comedero, ya no había casi maíz. Entonces yo esperé bastante tiempo para ver si el cochino me daba ese tiro y no me lo dio. Sin embargo dije, bueno, estoy probando estas nuevas puntas, estas nuevas flechas,
Vamos a ver qué tal me va con ella si apunto al corazón, pero desde ese ángulo tratando de atravesar paleta y todo lo que sea. La idea de esta flecha pesada es que tiene una capacidad mayor de atravesar ese tipo de huesos y ese tipo de animales con coraza dura como lo es el cochino. Entonces, bueno, ahí es donde ven el tiro y la estocada que de verdad me dejó loco lo rápido que murió ese animal. Esa flecha quedó intacta, lo atravesó por completo. Claro, él se va con la flecha encima porque la flecha venía en un ángulo bastante empinado y la flecha la frena el piso y por eso se queda en el animal. Pero en lo que él corre y da la vuelta desorientado y cae, la flecha sale y la flecha quedó en perfectas condiciones para disparar. Las flechas que yo utilizaba antes eran unas flechas más livianas, más endebles y un tiro de esos, esa flecha se hubiese muy fácilmente partido. Entonces eso ha sido poco a poco el aprendizaje de nuestras cacerías. Espero que hayan disfrutado mucho esta cacería. Déjennos sus comentarios y recuerden que nuestra intención y nuestra misión es que nosotros cazamos, aprendemos y compartimos con ustedes. ¡Feliz día!